Qué pena con ustedes, tuvimos unas fallas técnicas aquí con el computador, entonces vamos a retomar entonces la clase número 42 que tiene que ver con los 613 mandamientos o misbot. Como les decía, llevamos 284 mandamientos vistos hasta la clase pasada y terminamos la categoría 19. Esta noche vamos a abordar la categoría número 20 que tiene que ver con castigo y restitución. La categoría 20, castigo y restitución, empieza con el mandamiento 285 que dice el tribunal dictará sentencia y está sustentado obviamente en Éxodo capítulo 21 y vamos a ir directamente al versículo 20 y 22. Entonces, Éxodo capítulo 21, versículo 20 y 22. Dice de la siguiente manera: si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, no será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Entonces, estábamos diciendo hace un rato, desde que se cortara la transmisión, que estos versículos tendríamos que acercarnos a él de una manera cuidadosa, en la medida en que alguno podría decir, bueno, entonces si leyeron con cualquier otra cosa, ¿no aplica este mandamiento? No, no, la situación no es esa, la situación básicamente es, obviamente, tener cuidado y no atentar contra el siervo. Si alguna propuesta, en alguna propuesta este mandamiento se establece de la siguiente manera: que la corte pase sentencia de muerte por de, decapitación, ¿cierto? Con espada. Entonces, si está grabando la cámara, porque veo la cámara apagada, ¿no? Ah, bueno, ok. Entonces, en algunas de las propuestas, cierto que se establecen en otros digamos, comentarios de esta ley, de esta misma, que es del 285, se leería de esa manera: que la corte pase sentencia de muerte por decapitación con espada. Entonces es un poco fuerte. Es un poco fuerte el versículo, o como se reza o se coloca en ese momento. Sin embargo, el versículo muestra que debe recibir un castigo apropiado al caso. ¿Sí? Un castigo apropiado al caso. Y por eso es que en algunas versiones se coloca de esta manera. No olvidemos que la ley se establece por las acciones que el hombre comete. ¿Sí? Nunca se debe tomar como un aval para golpear a un siervo. ¿Por qué digo esta frase? Porque efectivamente, entonces ustedes podrían decir, pero bueno, esta frase, este mandamiento, ¿por qué surge? No es porque Dios, ¿cierto? Determine que el hombre va a hacer eso, sino que es que porque sabe que el hombre puede cometer esa situación, y de hecho lo ha cometido, es que estableció ese mandamiento de esta manera, ¿sí? Entonces, voy a volver a leer la frase: no olvidemos que la ley se establece por las acciones que el hombre comete, ¿sí? Por la posibilidad de que el hombre cometa esa contravención contra el decreto eterno, ¿cierto? Entonces nunca se debe tomar como un aval para golpear a un siervo este versículo. Entonces si el mandamiento está ahí, entonces yo puedo golpearlo, al fin del cabo, pues tendré mi castigo, ¿cierto? Pero no morir. O sea, ahí me permite hacer eso. No, no, ojo, porque hay una condición, ¿cierto? Que tiene que ver con el trato a los demás y con toda la situación de relación entre las personas. Entonces no es una excusa para hacerlo. Miremos el mandamiento 286. Dice: el tribunal dictará sentencia de muerte. Y también está en Levítico capítulo 20, versículo 10, ya en otro de los libros que componen directamente la Torá. Y en Levítico 20, 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces mire que ahí está hablando directamente de esta sentencia de muerte,
Y como ya hemos visto en algunos otros mandamientos, también la sentencia de muerte se otorga o se permite directamente, ¿cierto?, para algunos pecados que están establecidos dentro del concepto de la Torá. ¿Mm? Este, desde luego, es un pecado que conduce o que tiene como sentencia, y el tribunal está obligado, de acuerdo al mandamiento, a dictar sentencia de muerte en relación a este pecado. ¿Sí? Entonces, desde luego hay otros, pero se sustentarán, ¿cierto?, efectivamente en otras condiciones. Esta ley busca cortar la raíz de la inclinación a realizar pecados morales, ¿sí?, que son los pecados que más tendientes, ¿cierto?, suelen realizar el hombre. Y son los pecados por los cuales el Señor realmente arremete con más castigo o con un castigo más fuerte, ¿cierto?, en relación a otro. Todo lo que son pecados sexuales, lo que son pecados de idolatría y lo que son pecados de muerte, ¿cierto? Entonces hay una condición allí bastante interesante en las cuales el Señor efectivamente arremete con castigo fuerte sobre esta condición. Entonces no olvidemos lo que proporciona esta acción. Lo primero es un quebrantamiento familiar. Cuando hay adulterio, ¿cierto? Pues efectivamente el adulterio es tener relaciones sexuales con una persona casada, ¿cierto? O un casado con una soltera, pero es quebrantar directamente esa composición familiar, porque hay una distracción, porque hay una contaminación, porque hay una inclinación, ¿cierto?, a darle otra posición a quien no se le debe dar. Hay una inclinación a la perdición, desde luego sí, ¿cierto? Porque son pecados que al hombre le gusta, ¿cierto?, hacer, y que causan de alguna manera, ¿cómo se dice?, como que envician, digamos, o gustan tanto que se tiende a repetir la acción como tal. Pero además se realiza una ligadura de carne y espíritu que de alguna manera afecta a la persona como tal, porque son relaciones sexuales, ¿cierto? Y acordémonos, ¿cierto?, que efectivamente desde el Génesis está esa propuesta. Dice, pues no olvidemos que la relación sexual, ¿cierto?, vincula el cuerpo y el alma de dos personas, ¿sí? Tanto es que en el Génesis dice que conoció a Adán, a su mujer, ¿cierto? Y ahí hay una condición de relación íntima. Y también dice que serán una sola carne. Y dicen que serán una sola carne precisamente por eso, porque tienen esa condición de fusionarse de tal manera, ¿cierto?, que quedan ligadas esas dos almas o esos dos cuerpos de una manera, si se hace en el matrimonio, obviamente en bendición, y de lo contrario, de una manera de castigo, ¿cierto? O sea, proporciona castigo. Entonces hay que tener cuidado. Cada que uno tiene una relación sexual, realmente lo que está haciendo es estableciendo un pacto con la otra persona. Está pactando, está uniéndose, ¿cierto? Entonces ahí es supremamente importante que tengamos eso claro, y por eso no puede uno entregar, ¿cierto?, a las otras personas o a cualquier persona la condición de su vida. Muy bien, dice, porque no falta el que piense que es una sentencia muy dura, ¿cierto? No, pero ¿cómo es que si lo que pasa es que me equivoqué y entonces ahí muerte? Entonces no, esas equivocaciones casi siempre no son equivocaciones, son cosas deseadas, ¿cierto? Son cosas que salen de fuera del control o más bien del dominio propio. Por eso la Biblia, la Escritura nos habla de tener dominio propio en todas las condiciones. Entonces allí es importante considerar eso. Miremos el propósito del mandamiento. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 nos enseña. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así que pasa. ¿Cuál es el propósito? Así quitarás el mal de Israel. ¿Sí? Entonces es una sentencia, es una sentencia que debe estar otorgada para limpiar los pecados de inmoralidad, ¿cierto?, del pueblo, para que la gente pueda evidenciar que eso no es lícito dentro del pueblo de Dios y que se castiga porque en medio de todo lo que produce es
descomposición en medio del cuerpo del Mesías, que es la quejilá, nosotros, el pueblo, ¿sí? Entonces, se hace esa sentencia, se lleva a ambos, ¿cierto? Ambos morirán y así se quitará el mal de Israel. Entonces, lo que busca realmente es limpiar, purificar, ¿cierto? Ese concepto de maldad. Ah, muy extremo, sí, lo que quieran, pero les aseguro, y de hecho pasa hoy en día, cuando no hay una conciencia sometida, ¿cierto? Una vida sometida al Señor, se comete ese pecado de fornicación y se vuelve a cometer de la manera más tranquila posible, porque no hay un sentido de culpabilidad. Y si lo hay, dice, ay, no importa. Entonces, el que peca, el que ora y peca, o el que peca y ora empata. Es como el discurso que se hace, ¿cierto? Y se hacen una cantidad de relaciones, digamos, desde la razón que justifican esa acción. Entonces, como por ejemplo, mañana empiezo, yo ya voy a acabar esta relación, no es que no sé qué, cosas de esas, y se la da largas, 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 y lo que hace realmente es permitir que los jóvenes y que otras personas, bueno, jóvenes, viejos y todos, vean que se tolera una situación de esas y la cometen, la siguen cometiendo. Entonces, por eso es que se establece desde ese... desde esa acción, digamos, extrema, sí, digamos, es extrema porque quitarle la vida a una persona, pues no es nada fácil, sí, pero consideramos que esa es la condición porque ahí está en el versículo 22 de Deuteronomio capítulo 22 y en otros versículos, ¿no? Casi siempre cuando hay una sentencia de muerte, dice que es con esta condición, lo vamos a ver de pronto más adelante. Miremos el 287. 200, ¿Se aplica para el mandamiento cuando fueron con la mujer adultera? eh, sí, claro, pero como no estaban los dos, ¿cierto? Como ahí no estaban los dos, entonces por eso es que no se llevó ninguna sentencia. Lo que quería realmente hacer en el caso del Señor Yeshua era evidenciar, ¿cierto?, el conocimiento y la aplicación de la ley del Señor Yeshua. Evidenciarlo para poder tener algo contra él. Entonces, por eso dice que los cogieron en fragancia, ¿cierto? En el acto mismo del adulterio y trajeron solo a la mujer. Y entonces, si los cogieron en el acto mismo, y entonces, ¿qué pasó con el tipo, ¿cierto? ¿Qué pasó con la persona? Y se lo trajeron al Señor Yeshua y le dijeron, mire, es que ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué hacemos? Entonces sí, dice que debe morir, pero la ley dice justamente que deben morir los dos. Y si no hay la doble partida, entonces el Señor sencillamente dice, pues dígame quién está libre de pecado y que tire la primera piedra. Y eso les devolvió la acusación porque de hecho el mismo acto que estaban haciendo tenía una condición de dolo, de engaño, ¿cierto? Se estaba estableciendo para atentar al Señor Yeshua. Entonces ahí está y quedaron evidenciados y pues nada que hacer. ¿Quién te acusa, mujer? Bueno, yo tampoco te acuso, vete. Y ahí muestra la misericordia del Señor, ¿no? Por eso, sí, vete y no peques más, que es una condición que se debe establecer. Todos, digamos, todos pecamos porque somos hombres, somos humanos, si se quiere, ¿sí? Sin embargo, está la posibilidad de pedir perdón al Señor y no, vete y no peques más. ¿Sí me va a entender? No es que pido perdón, vuelvo y lo cometo, pido perdón, vuelvo y peco, pido perdón, vuelvo y peco, pido perdón, y se vuelve una cadena realmente que no tiene razón o sentido en algún momento. Entonces hay que orar al Señor, realmente hay que orar al Señor para que nos dé dominio propio, que es lo que falta demasiado en el cuerpo del Mesías. Falta demasiado el dominio propio porque nos dejamos llevar muy fácilmente por muchas cosas, bueno, de acuerdo a las inclinaciones de cada uno. Eso sí es increíble, ¿cierto? Levítico 20:14 sustenta el mandamiento 287 que dice que la corte pase sentencia de muerte por quemar con fuego, o sea, utilizando fuego. Y el versículo dice, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarás con fuego a él y a ellas, para que no haya que vileza entre vosotros. Mire que también aquí
hay una condición, ¿cierto? Que no está adecuada de acuerdo a la Torá. Cuando se habla de la palabra de vileza, la palabra viene del hebreo 21:54, ¿sí? Sin más, ¿cierto? Dice plan, específico, un malo, ¿cierto? Abominación, depravado, deshonesto, inicuo, inmundicia. Fíjese que tiene algo que ver con lujuria, mal, maldad, padecer, pensamientos, perversidad, pervertidamente. Entonces fíjese que esa vileza realmente tiene connotaciones muy malas, ¿cierto? Que influyen directamente en todos los contextos, en el contexto del pueblo del Señor. Por eso lo que hay que hacer con esta sentencia de quemar a las personas, que también es tremendo, ¿cierto? Es sacar o evitar, ¿cierto? Que dentro del pueblo del Señor o dentro de nosotros, ¿cierto? Exista tal condición de vileza. También es un acto para que la gente aprenda y también para que aprenda a controlarse, porque pues no es bueno tomar a la mamá y a la mujer, perdón, a la mujer y a la madre de la muchacha, ¿cierto? No, a las dos mujeres no es bueno tomarlas porque hay rivalidad, porque hay condición, porque además hay una condición de, ¿cómo es? Inmoralidad. Hay muchas situaciones allí que pueden hacer, ¿sí? Eso es como estar con la hija. O sea, así de sencillo. Ah, pero es que tienes papá, el papá es otro. No, la misma condición, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, de eso está lleno el mundo. Ya hemos hablado también de esto muchas veces, ¿cierto? Y por eso es que el discurso de la ley lo establece. La palabra lujuria dice apetito sexual, descomedido, ¿sí? Se origina del latín letus, que significa abundancia o exuberancia, ¿cierto? También se le asocia con la palabra lascivia, que se refiere al deseo sexual incontrolable. Entonces fíjese que es una situación que se sale de lo normal, es una situación que no está controlada, es una situación que produce en todo sentido conceptos negativos dentro del pueblo del Señor, ¿cierto? Entonces ahí está, cuidado. Mire, se dan cuenta que aquí bueno, los que hemos mirado hasta el momento tienen componente de aplicación de castigo en las cosas sexuales, y la situación es porque el hombre está muy inclinado y la mayoría de pecados los hace, ¿cierto? Con esa condición. Está muy dado a las cosas sensuales, entonces, o sexuales, ¿cierto? Entonces, y es muy fácil que se quede o que, digamos, introduzca su vida a practicar ese tipo de pecados, ¿sí? Muy bien, el mandamiento 288 dice que la corte pase sentencia de muerte por apedreamiento. Entonces ahí lo que está diciendo es que alguien tenga que morir, ¿cierto? Apedreado. Entonces Deuteronomio capítulo 22 versículo 24 nos dice, leamos el 23 y leamos el 24. Dice, si hubiera una muchacha virgen, nuevamente, desposada, fíjese que aquí hay una condición, aunque ella está virgen, tiene un compromiso de voto y se toma como si estuviera ya, ¿cierto? Tiene un compromiso como si estuviera ya como si fuera ya de esa persona con alguno, o sea, virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, a ambos, ¿sí me hago entender? Y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? No pidió ayuda. Entonces eso quiere decir que en medio de todo fue una condición consentida, ¿sí? Entonces quiso o permitió o hubo algo que, no le, que le detuvo para pedir auxilio porque está en la ciudad, en medio de la ciudad. Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mire que nuevamente recae sobre eso. Son actos, ¿cierto? Que realmente lo que hacen es degradar la sociedad. Son actos que realmente llevan a las... ¿Qué pasaría si no se castigara de esta manera?
Pues lo que pasa hoy en día. Usted puede mirar lo que pasa en el mundo de hoy y hay gente que comete este tipo de pecados, ¿cierto? Y no pasa nada y lo sigue haciendo, de pronto lo cogen, lo meten a la cárcel, cumple una condena, sale y vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces es una condición repetitiva. Y con toda tranquilidad muchos dicen, no, yo ya cambié, y salen y vuelven y cometen las mismas situaciones eh, mm, de pecado extremo, digamos, no de pecado, porque no hay pecado corto o no, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que presenta una sociedad desordenada, presenta una sociedad, ¿cierto?, que no tiene una condición de mejorar, sino que degrada directamente la sociedad. Pero si se establece la sentencia de muerte, ¿cierto? Como reza o como se coloca aquí dentro de los mandamientos del Señor, pues ciertamente tendrá la oportunidad de arrepentirse, desde luego, porque el Señor lo muestra, ¿sí? Pero si comete, ¿qué pasa? Hay una sentencia que acaba de raíz el problema, ¿cierto? Eso es como cuando el tipo salió a recoger leña en Shabbat. El Señor, ¿qué le dijo? Dice, mátenlo. Pero es que es tan grave coger leña. No, no es tan grave recoger leña. Lo que sí es grave es recoger leña en Shabbat. Porque es ir en contra de la voz de Dios. Y si una persona va en contra de la voz de Dios, pues puede ir en contra de cualquier cosa. ¿Ya? Es que esa es la relación profunda. Y aún nosotros, por su misericordia, nos perdone porque muchas veces nosotros vamos en contra de la voz de Dios, sabiéndolo, y no pasa nada, no hacemos nada, ni siquiera nos duele, ni siquiera tenemos una condición de, ay, estoy mal, ¿sí? Sino que ya, listo, sucede así. Por eso al inicio de este chaval lloraba, y Señor, que ayúdanos a mirar este día como lo que es, un regalo tuyo, algo en el cual este día nos podemos gozar, podemos obtener paz, podemos entrar a estudiar tu palabra adecuadamente, ¿sí? Sin embargo, muchas de las personas están pensando en muchas otras cosas menos en Shabbat. Y ni siquiera, a medida que van pasando el tiempo, ni siquiera nos esforzamos por entrar bien a Shabbat. ¿Sí? Entonces fíjese que eso debería ser un llamado con chofar en esta noche, porque el chofar es alerta, ¿no? Para tener alerta en nuestras vidas y que el Señor nos dé una oportunidad de realmente de gozarnos en los días de Shabbat y que no se vuelva una pesadumbre, no se vuelva una situación de, ay, otra vez el Shabbat, yo quisiera estar viendo televisión, ay, otra vez el Shabbat, yo quisiera estar viajando, otra vez el Shabbat, yo quisiera estar en muchas cosas, ¿sí? En muchas cosas, sino que realmente sea, como dice la escritura, que sea un deleite para mí, que sea un deleite para mí, y que podamos volvernos propositivos, que podamos mirar la escritura y decir, sí, y estudiar de esta manera, ¿cierto? Y aprender de esa manera, esto es. Entonces tendríamos que recordar el mandamiento, ¿cierto? Hablando otra vez, volviendo otra vez al 288, que la corte pase sentencia de muerte por apedreamiento, ¿sí? Y es que esto también se sustenta directamente en el mandamiento de los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo 20:14, no cometerás adulterio, ¿cierto? No cometerás adulterio. Y fíjese que ese mandamiento todo el mundo lo ha conocido en todos los conceptos, ¿cierto? Llámese cristiano, llámese católico, llámese judío, llámese mesiánico, ese mandamiento es claro,
Sí, y fíjese que ahí está, ha estado, pero no se tiene en cuenta. Entonces, por eso es. Aquí para la palabra cierto adulterio viene del 500, del 53, ¿cierto? 5003 o 5003. Y traduce las siguientes cosas. Dice cometer adulterio, pero mire que tiene una implicación también de apostatar. O sea, ir en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo que realmente uno hace. Realmente cuando se cometen esas acciones, lo que uno está haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios. Desobediencia. Desobediencia. Entonces dice adultera, perdón, adúltera, adulterar, adulterio, adúltero, cometer adulterio y fornicar. Fíjense que hay una condición de esa. Y si uno pudiera mirar cuántos versículos se sustentan sobre esto, por eso la intensidad, ¿cierto?, de los mandamientos que hablan sobre esto y más en esta categoría que estamos viendo, que es la 20 de castigos y restitución, ¿sí? Entonces, muy bien, continuemos. Dice el 289, dice colgar el cuerpo de uno que ha incurrido en esas penalidades, en esa penalidad, Deuteronomio 21, 22. Entonces hay que colgar el cuerpo. Mire lo que leamos desde el 22 y 23, dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, fíjese que aquí abre el abanico, ¿cierto? Dice que hay varios crímenes de muerte, como ya hemos mirado en la ley. Dice, y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero. Fíjese que aquí hay que aclarar el versículo porque no es que lo ahorquemos, no es que se ahorque, porque realmente la sentencia o la muerte por ahorcamiento no estaba contemplada dentro del pueblo de Israel, como ahorita lo voy a comentar ahí un poquito, ¿cierto? Aquí dice, miremos que la sentencia es tan terrible que el colgado queda en la condición de maldito para Jehová, ¿cierto? Bueno, entonces continuemos con eso. Entonces, no, lo que pasa es que le dan la muerte de acuerdo a la situación que sea y lo colgare y se debe colgar en un madero. ¿Para qué? Para que otros lo puedan ver, ¿cierto? Realmente es una acción de mostrarle a las personas que un pecado, ¿cierto?, produce una sentencia extrema. ¿Ya? Entonces, ahí volvemos, no, es que eso es de una sociedad, por eso es que muchos de los países desarrollados, inclusive los gremios de países desarrollados, están en contra de todo lo que tenga que ver con religión, porque leen la escritura y no alcanzan a comprender esto, porque de hecho los muchos que regulan también cometen muchas acciones que no les hace sentido cuando hacen estas cosas, ¿sí? No sé cuántos no habrán dado muerte a otros o enviado a matar a otros por adquirir poder, por adquirir riqueza, por adquirir, sí, muchas cosas. ¿Cuántos no han engañado a muchos por la misma situación? Adquirir poder, adquirir riqueza, hacer negocios de una y otra manera. ¿Cuántos no habrán chantajeado a tantos por la misma circunstancia o por cualquier otra cantidad de cosas? ¿A cuántos no les gusta dar rienda suelta a los placeres mundanos, ¿cierto? Y entonces esto les suena incómodo, esto no les hace sentido y por eso odian la escritura. Pero si las personas miraran el componente positivo de sociedad, que si hay una sentencia fuerte, pues tarde que temprano se acaban los violadores, tarde que temprano se acaban ¿cómo se llama? Los fornicarios, tarde que temprano se acaban los adúlteros, ¿sí? Y entonces lo que hacen es ajustar una sociedad a los requerimientos adecuados, donde la familia se respeta, donde el hombre ama profundamente a su esposa, o si no la ama, pues para qué la llamó, entonces tiene que respetarla, ¿cierto? En ese concepto, ¿sí? Y donde hay muchos componentes, ¿sí?, que caen mal, pero que formarían una sociedad adecuada.
Entonces ahí está. Bueno, y el versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Elohim te da por heredad. ¿Sí? Es correcto. Entonces, la verdad es que los israelitas no ahorcaban a la gente, ahí lo que estaba diciendo, ¿cierto? No era costumbre de ellos o del pueblo. Se colgaban después de muertos para que otros vieran la consecuencia de desobedecer a Jehová. Ahora, de pronto uno miraría, ¿no? De pronto con estas sentencias en Colombia, es que es increíble, increíble los robos, los asesinatos, los maltratos a mujeres, los maltratos a hombres, porque también los hay, las fornicaciones, los adulterios que hay en Colombia, sin mencionar el mundo, ¿no? Sin mencionar el mundo. Las situaciones de dañar vidas, ¿cierto? De otras personas, los homosexuales, todo lo que pueda estructurar y que va en contra de la escritura. Yo tengo que decir esto porque pues acá es donde nosotros adquirimos, ¿cierto? Eh, las cosas del Señor. Si la Biblia dice eso, yo tengo que decirle, de lo contrario me tocaría romper la Biblia, ¿cierto? Para decir lo que al auditorio del momento le interesa. Entonces, la escritura me llama y me dice que no llame a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Yo debo decir a lo que es malo, malo. ¿Y cómo sé qué es lo que es malo? Porque me lo orienta la escritura. Porque según la interpretación del hombre, según las condiciones de la sociedad, pues está visto que no es malo nada, todo es relativo. Todo es relativo, entonces lo que para ti es malo, para mí es bueno. ¿Sí? Porque me permite experimentar un nivel de sensación y de personalidad y bueno, lo que quieran decir, pero a nosotros no nos queda sino guiarnos por la escritura, ¿cierto? Que es lo que debemos hacer. Ahora, no es que vayamos nosotros a coger a matar a la gente, estos mandamientos están vigentes, pero ya hemos dicho, el Señor se encarga de aplicar estos mandamientos, ¿sí? Dios es el que se encarga de aplicar estos mandamientos, por lo menos en estos momentos cuando no hay comunidades establecidas, ¿sí? Cuando hay una jerarquía mundial, cuando el pueblo está establecido por toda la tierra, entonces consideramos que Dios aplica estas sentencias conforme a su parecer no, conforme a su voluntad, porque el parecer de Dios está allí escrito en el mandamiento. Miremos el 290, espero que me esté haciendo entender. 290. Que el cadáver de un criminal ejecutado no permanezca colgado en el árbol toda la noche, porque se cuelga en un árbol, ¿no? En un madero. Deuteronomio 21-23, que es el que leímos ahorita, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Elohim te da por heredad. Entonces, mire que el escritor del Nuevo Testamento toma de allí para reflejar lo que el Mesías apropió en su muerte por nosotros, ¿no? Este es un mandamiento que es claro. Entonces, en Gálatas 3:13 se menciona, dice, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, casi que el Señor tomó ese castigo, ¿cierto? Se hizo en esta condición de ser maldito por el pecado nuestro, porque la paga del pecado es muerte. Esto está en el Nuevo Testamento, estoy citando el Nuevo Testamento también, ¿sí? Dice más la dádiva ¿de qué? La dádiva de Dios es vida eterna, ¿cierto? Sí. Ok, pero mire, generalmente nos enfocamos en el regalo de Dios, ¿cierto?
y la paga del pecado muerte, eso no lo... Mire que sí, ahí está. Y es el cambio que Yeshua hace por nosotros, ¿cierto? Porque somos merecedores de esa situación y muchos están desconociendo esa realidad. Esa realidad. Entonces es claro, ¿cierto? Que se encuentra y hace sentido en el Antiguo Testamento y se retoma directamente en el Nuevo Testamento. Miremos el 291. El 291 dice sepultar al ejecutado en el día de la ejecución. Exactamente, ¿cierto? 21-23 habla de que no dejar su cuerpo para que pase la noche sobre el madero. Eso es decir, se coloca e inmediatamente cuando llega la noche o por la tarde se tiene que sepultar. Entonces, el anterior, mire que el anterior tenía un componente netamente negativo, ¿no? Que el cadáver de un criminal ejecutado no permanezca colgado en el árbol toda la noche. Y este que estamos viendo es un componente positivo, pero que realmente lo que sustenta es lo mismo. Es lo mismo. Pero ya hemos visto que es normal, ¿cierto? En la estructuración de los 613 mandamientos, blindar este tipo de acciones con mandamientos positivos, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, que en últimas nos llevan a la misma condición, ¿cierto? De obediencia. Entonces, uno podría decir que no tenemos excusa en relación de nada, porque o está por un lado o está por el otro. Entonces allí está. Entonces decimos el 292, porque pues para qué explicar este si ya lo miramos. El 292 dice no aceptar rescate de un asesino. ¿Sí? Números 35-31 nos dice de la siguiente manera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Esto es que se coloca una sentencia de muerte sobre una persona y entonces empezar a establecer un precio, un valor para quitar, ¿cierto? La sentencia de muerte. Entonces dice los 613 mandamientos y la escritura que no acepte rescate de un asesino. Hay que emitir el juicio efectivamente que es el castigo de muerte. Dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida. O sea, ay, deme tanto y yo lo dejo ir. No se debe hacer. Porque está condenado a muerte. Y si está condenado a muerte, ¿qué nos dice eso? ¿Qué discurso dice eso? Estar condenado, ¿qué nos muestra? Número uno, sí que hizo algo, no, pero que ya existió un proceso con el cual, ¿cierto? Se estableció que fue culpable. Así que si es culpable, pues es culpable y merece eso. Entonces, no porque entonces es amigo del anciano de la comunidad, entonces ahí nada, no. Entonces dice, indefectiblemente morirá. Eso quiere decir, muere o muere. ¿Sí? Entonces, pero el pastor, ¿por qué está enseñando esto? Porque pues ahí está, nos toca, ¿cierto? Sí. Y yo sé que el día de mañana el Señor estos mandamientos los mostrará, si es que no los aplicará directamente en su gobierno, ¿sí? Es tan así que ahorita que estamos viendo Apocalipsis, los juicios que el Señor envía no son con pomada de Bacenol, ¿no? Para echarle una pomadita así para que venga le curo ese pecado, ¿no? Con vaselina, gracias, ¿cierto? Son juicios que lo vamos a ver mañana, ¿no? Ya estamos mirándolo y de hecho hablamos ya en los primeros capítulos, capítulo 5, 6, ¿sí? 7, y mañana miraremos en el capítulo 8 de Apocalipsis esa condición de juicio que también viene dura, ¿cierto? Que viene dura. Entonces, el castigo del Señor, ¿cómo es? Con muerte. Arremete con... es interesante la tercera parte de todo, ¿sí?
Mañana, bueno, si Dios permite, mañana lo miraremos, ¿cierto? Se debe ejecutar la sentencia, no hay nada que hacer, se debe ejecutar la sentencia. Entonces, esto es condición de aceptar y de hacerlo. ¿Mm? Miremos el 293. Exiliar a uno que ha cometido homicidio accidental. Mire, números 35-25 también nos dice, ya hemos hablado de esto, ¿cierto? De las ciudades de refugio, ¿cierto? Dice, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación le hará volver a la ciudad de refugio en el cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido, ¿cierto? Con el aceite santo. Mire, aunque parece el contenido de bendición, la congregación lo salva, realmente no está pasando por alto el asesinato, porque lo que está haciendo, ¿qué es? Lo que dice el mandamiento 293. Le está dando, lo está exiliando y le está dando una ciudad por cárcel. ¿Sí me hago entender? Le está dando una ciudad por cárcel. Lo está exiliando. Y esto también tiene que ver específicamente, aunque esta muerte es sin culpa, también debe tener algún tipo de implicación para desanimar a los que quieran matar a alguien sin culpa o para que sean más cuidadosos, ¿sí? Porque uno podría decir, no, es que se fue sin culpa y después no fue sin culpa y fue sin culpa. No, ay, este mundo está lleno de cosas extrañas. Ya hemos podido aprender algunas cosas de eso, ¿cierto? Entonces, como está el mandamiento para proteger la vida de los sin culpa, entonces ahí está, entonces no se hace. Y yo aquí coloco una foto, esta es la foto de esta semana, ¿cierto? La explosión de la empresa de gas, ¿cierto? Que pirata que estaba aquí en el sector de Engativá. Y fíjese, esta gente, yo no sé si hubo muertos, ¿sí? Pero si hubiese existido muertos, cosas como estas deberían tener esa implicación, porque son actos de irresponsabilidad, ¿sí? Son actos ay, no, es que yo hice una empresa sencillamente y no, todo funciona bien, eso no pasa nada. Fue sin culpa, yo no quería que se estallaran, pero se estallaron, ¿sí? Entonces mire que hay una condición como muchos otros casos que se debería tener cuidado, ¿cierto? Con las condiciones o las cosas que se hacen. ¿Mm? Muy bien. El 294. Establecer 6 ciudades de refugio para los que cometieron homicidios accidentales. Miremos el Deuteronomio 19:3. Vamos a cogerlo desde el 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, te, a, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Elohim te da para que la poseas. Dice, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Elohim te dará en heredad. Y será para que todo homicida, ¿qué? Huya allí. ¿Qué vemos allí? El mandamiento dice establecer 6 ciudades de refugio para los que cometieron homicidios, ¿cierto? Entonces aquí es claro, el mandamiento dice se apartarán 3 ciudades en medio de las ciudades que Jehová tu Elohim te da para poseerla. Bueno, sí, aquí son 3. Y las otras 3, mire, estas 3 ciudades están en un lugar específico. ¿En dónde están? En el suelo. No. Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová te da. Esto es Canaán, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que Moisés ya había separado ya 3 ciudades de refugio en el lado oriental del Jordán, ¿cierto? Entonces son 3 al lado de allá y 3 al lado de acá. Por eso dice el mandamiento 6 ciudades. Deuteronomio 4:41